Buenas tardes. 15 de diciembre del 2021, ya estamos. Ya es Navidad, ya lo que fracasó, fracasó. Ya las materias que nos estamos llevando. Me parece un lindo momento para tomarse un recreo. Y en este recreo convidarles una parte de mi biblioteca, que además tiene otras partes. No voy a hacer que la cámara me acompañe porque no vino Gonzalito. Eh, y con el primer bombón que quiero convidarles es mi bombón, mi bombonazo. Mi bombonazo se llama Macedonio Fernández. Macedonio orilla el mito, orilla la locura, orilla la vanguardia. Macedonio es las orillas. Y por lo tanto, creo que esa condición de ser las orillas de todo, el lenguaje, de la metafísica, de la vanguardia, de la locura, de lo extravagante, de lo extraordinario, precisamente por ser él mismo esa orilla, creo que tiene múltiples formas y que puede ir corriéndose. O sea, uno en la obra de Macedonio a veces lo encuentra un poquito más para acá, a veces lo encuentra un poquito más para allá, a veces le encuentra inflexiones del lenguaje que no creo que el castellano haya repetido, por lo menos en el Río de la Plata. A veces le encuentra inflexiones en la imaginación que no creo que el ser humano haya repetido en el Río de la Plata. Fue considerado durante muchos años como una suerte de personaje de Borges, y a su forma lo es. O Borges logró que Macedonio fuese todos sus personajes, y que todos sus personajes fuesen Macedonio. Incluso Emma Suns. De eso vamos a hablar en otro momento. Hoy lo vamos a leer. Lo vamos a leer en una edición antigua de Corregidor. Corregidor tiene ediciones más modernas. Hasta ahora es la editorial que ha editado la obra completa. Lo que ustedes deseen investigar de Macedonio hoy, lo recomendable es que vayan a visitar el catálogo de Corregidor. El Museo de la Novela de la Eterna es un libro, acá no vale el adjetivo particular, ¿no? Estamos hablando del Señor de la Orilla. Es un libro que tiene 56 prólogos y un concepto de novela disruptivo. Una novela ausente de los parámetros que nosotros consideramos comunes dentro de la novela, una introducción, un nudo, un desenlace, un personaje que realiza las acciones, con otros personajes en un espacio determinado. Nada de eso ocurre de esa manera conservadora dentro de la novela de Macedonio. Yo lo conocí de casualidad y me enamoré. Era muy chiquitita, tendría 17, 18 años, recién terminaba el colegio secundario, vivía en San Martín. En esa época lo que uno hacía después de terminar el colegio, y creo que hoy también lo hacen los chicos, es salir a buscar trabajo, y veníamos a Capital Federal a buscar trabajo. Entonces era Capital Federal y no la ciudad autónoma de qué sé yo qué ducado. Me bajé del subte en la estación 11, Corredón. Entré a una biblioteca, a una librería que todavía existe, muy, muy, muy chiquitita, sobre Pueyrredón, de Corrientes, como para el lado de Córdoba, media cuadra, un poco menos de media cuadra. En ese momento a mí me gustaba mucho, tenía una afición, estaba enloquecida con la lectura política. Encontré en el cajón de ofertas de los de Saldos un librito de Lenin, otro librito que, si mal no recuerdo, era un libro de Stalin, y eh, un libro que se llamaba Teorías, que yo inferí que tenía que ser de política. ¿A qué otra cosa íbamos a escribir si no era sobre política? Las teorías, ¿para qué? Bueno, afortunadamente descubrí a Macedonio, que fue como descubrir el desconcierto total. Yo no entendía si lo que había dentro de ese libro era literatura, era metafísica, era filosofía, era una joda.
Y luego de muchos años de leerlo, de acercarme, de curiosearle alrededor, de ir a buscar los ensayos. Anna Camblón es una gran ensayista de Macedonio, sus libros también se corrigen en la se consiguen en la colección de Corregidor. Eh, Entiendo que Macedonio es todo eso. Y precisamente tal vez por eso es como una suerte de amigo gurú, de pariente íntimo, de ser extraño, que tenemos el placer de tener más o menos amado. Voy a compartirles uno de los prólogos. Leería todos, pero ya va a haber tiempo. Que se llama Prólogo que cree saber algo, no de la novela, que esto no se le permite, sino de doctrina del arte. Macedonio estaba muy preocupado por la doctrina del arte y por la fundamentación de la inexistencia de la muerte, pero también después vamos a hablar de eso. La tentativa estética presente es una provocación a la escuela realista, un programa total de desacreditamiento de la verdad o realidad de lo que cuenta la novela, y sólo la sujeción a la verdad del arte, intrínseca, incondicionada, autenticada. El desafío que persigo a la verosimilitud, al deforme intruso del arte, la autenticidad, está en el arte. Hace el absurdo de quien se acoge al ensueño y lo quiere real. Culmina en el uso de las incongruencias hasta olvidar la identidad de los personajes, su continuidad, la ordenación temporal, efectos antes de las causas, etcétera, etcétera, por lo que invito al lector a no detenerse a desenredar absurdos, conectar contradicciones, sino que siga el cauce de arrastre emocional que la lectura vaya promoviendo minúsculamente en él. Vayan a buscar en el diccionario la palabra co-honestar. Eso lo digo yo, no Macedonio. Hay en mi intento varias ideas probablemente originales. Me interesa aquí la de método. Busco distraer al lector por momentos, opresivamente, cuando deseo impresionarlo para la sutileza emocional que necesito engendrar en él. Pequeñas impresiones que concurran al propósito emocional de conjunto de obtener en él un estado único y final y general que incendie su sensibilidad sorpresivamente cuando no está en guardia y en conciencia de hallarse ante un plan literario y no espera ni advierte luego haber sido conquistado. Hay un lector con el cual no puedo conciliarme, el que quiere lo que han codiciado para su descrédito todos los novelistas, lo que le han dado estos a ese lector, la alucinación. Yo quiero que el lector sepa siempre que está leyendo una novela y no viviendo un vivir, no presenciando vida. En el momento en que el lector caiga en la alucinación, ignominia del arte, yo he perdido, no ganado lector. Lo que yo quiero es muy otra cosa, es ganarlo a él de personaje. Es decir, que por un instante crea él mismo no vivir. Esta es la emoción que me debe agradecer y que nadie pensó procurarle. Sepa el lector que esta impresión nunca hecha sentir por la palabra escrita a nadie, esta impresión que se quisiera inaugurar con mi novela en la psicología de la humanidad, en la naturaleza de la conciencia del hombre, es una bendición para toda conciencia, porque esta impresión oblitera y liberta del miedo nocional o intelectivo que llamamos temor de no ser. Nota de María, lo que equivale a decir temor a morirnos. Quien experimenta por un momento el estado de creencia de no existir y luego vuelve al estado de creencia de existir, comprenderá para siempre
que todo el contenido de la verbalización o noción no ser es la creencia de no ser. El yo no existo, del cual debió partir la metafísica de Descartes, en sustitución de su lamentable yo existo, no se puede creer que no se existe, sin existir. En suma, el existir es igualmente frecuentado por la creencia de no existir como por la creencia de existir. Quien cree, existe, aunque su creer sea el de no existir. Quien existe puede efectivamente creer que no existe y alternativamente creer que existe. Yo pienso, nunca tuvo consecuencias, sino inocentes. Pero puede decirse, si bien ociosa y distraídamente, puede ser un hecho y un juicio sentido. Existir es un hecho, pero nunca yo existo. Puede ser un juicio sentido. No conteniendo un momento de creencia, es una mera yuxtaposición de palabras. Ocurre que palabras se juntan. Esto os lo asegura uno que lamenta, a diferencia de todos los grandes lectores de Kant, haberlo entendido demasiado. Es decir, haberse quedado sin ilusión ninguna de que Kant fuera metafísico. Los franceses demuelen un pintor endiosado cada 20 años, un poemista endiosado cada 15 y un novelista endiosado cada 10. A los 150 años puede Kant ser puesto muy en duda. Esto no es un atrevimiento, más atrevimiento sería llamarlo metafísico. Anticipo con estos antecedentes argumentos para la futura demolición de mi artística. No me parece que otros hayan usado este método ni que sea aplicable a otro género que el de la novela. Además de la técnica, hay la serie de artilugios de inverosimilitud y desmentido de realidad del relato. Esto es lo doctrinario y ofrece su más prominente ejecución cuando explica enunciativamente, no artísticamente, el hecho que nunca ocurrió, pero que fue deliberado con plenitud en una conciencia viviente, la del Padre de dulce persona, y que constituye el hecho definidor del destino de dulce persona. Si me ha salido una novela museo, ¿qué importa si logro interés por el relato? Y mientras el lector se cree lector, porque los personajes le son personajes en la novela y en los prólogos, aunque leve, ahumadamente entrevistos y en actos y hechos truncos, yo creo que la eterna, dulce persona, quizá genio, de un amor, serán inolvidables, aunque apenas los puse a lectura. Operar a favor del descuido conciencial obtenido por interesamiento, un choque de inexistencia en la psique de él, el lector, el choque de estar allí no leyendo, sino siendo leído, siendo personaje. Si fracasara como tal la que llamo novela, mi estética salvará el caso. Admito que se la tome por novela, por fantasía de buen género, por novela suplente. Si falla la novela como novela, puede ser que mi estética haga de buena novela. Amamos a Macedonio. Lo bueno de tenerlo tan cerquita es que podemos volver y leer.